El testamento de Aristóteles, sus últimas voluntades antes de morir por enfermedad, es un documento que yo desconocía y que descubrí hace poco gracias a Diógenes Laercio. Ojo, no se confunda con Diógenes de Sinope, Diógenes el Cínico. Diógenes Laercio, en su texto de Vidas de filósofos ilustres, recupera este archivo que, si bien se trata de una reconstrucción, el consenso académico es que sí logra recuperar el núcleo de las disposiciones de Aristóteles. Y hoy, señores, vamos a hacer lectura del solemne testamento de Aristóteles. Pero antes, un contexto histórico muy general, muy recortado. Alejandro Magno muere aparentemente de causas naturales, aunque los teóricos de la conspiración plantean que se trató de un posible envenenamiento, seguramente por parte de alguno de sus generales. Alejandro Magno tenía muchos enemigos y mucha gente atrás del poder, así que probablemente Alejandro Magno fue asesinado. Mientras Aristóteles residía en Atenas, Aristóteles era director de su propia academia, de su propia escuela, el Liceo. Cuando llega la noticia de la muerte de Alejandro, de quien Aristóteles era no solo su maestro cuando Alejandro era así de chiquitillo como de este vuelo, sino que Plutarco nos revela en su texto de Vidas Paralelas que entre Aristóteles y Alejandro se intercambiaban cartas, había correspondencia más o menos frecuente. Y el mismo Plutarco nos dice sobre Alejandro que a Aristóteles le tenía no menos amor que a su padre, pues, en palabras de Alejandro, de su padre habría recibido el vivir, pero de Aristóteles el vivir bien. En fin, muere Alejandro y Aristóteles se ve amenazado de muerte en Atenas. Él pierde su protección política y decide exiliarse, decide irse de Atenas, pero antes de irse, él exclama: no voy a permitir que atenten 2 veces contra la filosofía, hijos de su... refiriéndose con esto a Sócrates, por supuesto, ya que fue también condenado. Aristóteles se va y lamentablemente muere un año después de su retirada por una enfermedad. Aristóteles ya tenía problemas en el sistema digestivo que venía arrastrando desde hace mucho tiempo, pero antes de morir, en una serie de cartas que se intercambia con su amigo, un amigo muy poderoso de nombre Antípatro, dice lo siguiente: carta a Antípatro. No escribo apenas, pues casi no puedo incorporarme. Me consume una extrema debilidad. Todo el día y toda la noche me encuentro extenuado. Lo poco que he avanzado en mis correcciones a la ética, he tenido que dictárselo a mi hijo Nicómaco. Notarás que tampoco estas líneas son de mi mano. Quizá hasta puedas reconocer a quién pertenece el trazo. A veces reúno fuerzas para abrir los ojos y leer algo. Tengo junto a mí siempre el Fedón y los escritos de Homero. Me complacen los mitos homéricos, así como los inventados por Platón. En realidad encierran, a su modo, toda la sabiduría que poseemos sobre lo verdaderamente importante, sobre los dioses, sobre el mundo, sobre el ser humano, sobre lo que debemos hacer y lo que nos cabe esperar, sobre nuestro destino y el sentido de la vida. No me quedan ya días ni fuerzas que ofrecer, tan solo dispongo de mi testamento como herramienta de gratitud. He aquí, pues, Antípatro, la última de mis últimas voluntades. Testamento de Aristóteles. Que todo marche bien, pero si algo llegara a suceder, estas son mis disposiciones finales. Antípatro será el principal ejecutor de mi testamento. Hasta que Nicanor pueda hacerse cargo, encomiendo el cuidado de mis hijos, de Erpílide y de mis bienes, a Aristómenes, Timarco, Hiparco, Dióteles y Teofrasto. Si este último está dispuesto y sus circunstancias se lo permiten, cuando la niña alcance la madurez, deberá ser entregada en matrimonio a Nicanor. Si por desgracia algo ocurriera a ella antes o después del matrimonio y no tuviera hijos, Nicanor tendrá pleno derecho para decidir sobre mi hijo, mis bienes y su administración, de manera que sea digna de él y de nosotros. Nicanor deberá cuidar tanto de la niña como de mi hijo Nicómaco, con la misma dedicación que si fuese su padre y hermano. En caso de que a Nicanor le sucediera algo, ojalá no sea así, antes de casarse con la muchacha o después de hacerlo sin dejar descendencia, sus últimas disposiciones deberán ser respetadas.
Si Teofrasto desea hacerse cargo de ella, que sea en los mismos términos que Nicanor, sino que los albaceas, en consulta con Antípatro, decidan lo mejor para ambos niños. Asimismo, encargo a los ejecutores y a Nicanor que se acuerden de mí, se ocupen de Erpílide, quien ha sido una compañera leal, y, si ella decide casarse, que lo haga con alguien digno de nosotros. Además de lo que ya le he dado, deberá recibir un talento de plata, 3 esclavas a su elección, la doncella que ella posee y el esclavo Pirreo. Si prefiere vivir en Cálcide, podrá quedarse en la casa de huéspedes junto al jardín. Si decide establecerse en Estagira, tendrá la casa de mi familia paterna. En cualquiera de los casos, los albaceas deberán asegurarse de que esté adecuadamente amueblada, según su criterio y el de Erpílide, para que viva con dignidad. También deberá Nicanor velar por el niño Mirmex, asegurándose de que sea devuelto a su familia junto con los bienes que nos confió. Ambráside quedará libre, y, cuando mi hija se case, recibirá 500 dracmas y la doncella que la acompaña. Tale, además de la esclava que tiene ahora, deberá recibir la que fue comprada recientemente, 1000 dracmas, y otra sirvienta. A Simón, además del dinero que ya le entregué para la compra de un esclavo, se le deberá dar otro esclavo o una cantidad equivalente en dinero. Cuando mi hija contraiga matrimonio, Ticón, Filón, Olimpio y su hijo quedarán en libertad. Ninguno de los esclavos que han estado a mi servicio deberá ser vendido. Podrán seguir trabajando y cuando alcancen una edad adecuada serán liberados, si así lo desean. Los albaceas deberán supervisar la finalización de las estatuas encargadas a Grilión para que sean erigidas, la de Nicanor, la de Proxeno, como ya tenía planeado regalarle, y la de la madre de Nicanor. La estatua de Arimnesto, ya terminada, deberá colocarse en el sitio adecuado como homenaje, pues murió sin descendencia. Asimismo, la de nuestra madre deberá ser dedicada a Deméter en Nemea o en algún lugar que se considere más apropiado. Al construir mi sepulcro, deberán trasladar y depositar allí los restos de Pítiade según su voluntad. Y, para celebrar el regreso sano y salvo de Nicanor, tal como lo prometimos en su honor, deberán dedicarse estatuas de piedra de 4 pies de altura a Zeus Salvador y Atenea, salvadora de Estagira. Este es el tenor de las disposiciones en el testamento de Aristóteles. Pues bien, ¿qué decir? Podemos vislumbrar en el testamento de Aristóteles, es muy conmovedor, ¿no? Es muy conmovedor y se puede ver un Aristóteles sumamente cariñoso, ¿no? Una persona muy sensible, a diferencia de lo que se ve, por ejemplo, en sus textos, en donde se percibe una persona sistemática, fría, ¿no? Un académico metódico y calculador. Pero no, ya pensándolo bien, o sea, recordando, por ejemplo, el texto de Historia de los Animales, Reproducción y Movimiento de los Animales, pues sí nos da cuenta de un Aristóteles muy sensible y maravillado por el entorno natural, ¿no? O sea, me imagino a un Aristóteles que de repente pues, va caminando y decide esconderse atrás de unos arbustos para observar el comportamiento de un conejo, ¿no? Otra cosa que quería decir como comentario final, pues se hace evidente que Aristóteles para nada vivió en estrechez, ¿no? O sea, se observa cierta esplendidez en su legado y un alto grado de generosidad, o sea, a lo mejor no tan robusto como el legado de Platón, que hereda haciendas y a lo mejor le vamos a dedicar un video porque también está en el texto de Diógenes el testamento de Platón, pero vamos, que Aristóteles tiene su abundancia, ¿no? Y bueno, en fin, espero que les haya abonado algo a su baúl de curiosidades sobre Aristóteles y que hayan disfrutado la lectura de este noble y solemne testamento del grande de Estagira. Listo.
Tienes la boca tupida de lágrimas, de gárgolas. ¿Hacia dónde vas con tanta prisa? Si Belcebú nos hipnotiza, el tiempo se vuelve brisa. Se hace trizas, galaxias se consumirán en risas. Carcajadas de una Mona Lisa que permaneció inmutable por la vanidad terrestre. Haz que deteste más la vida, la armonía entrópica de pulsos electromagnéticos. Visión de estrofa, de prosa, de versos. Danos al reverso de mi cantar inmenso tras